amigos de YouTube, el día de hoy queremos hablar acerca de los personajes más impactantes de nuestra historia del liderazgo para que aprendamos un poquito de esos tips que necesitamos tanto para aplicarnos en nuestra vida. Así que quédate con nosotros, no vas a creer quién es el número uno, así que arrancamos ya. Ok, si hablamos de los líderes del top 5, son líderes que trascendieron a nivel mundial y también trascendieron a nivel de la historia, para que sepamos de qué líderes vamos a estar hablando. En este top no vamos a incluir personajes como Hitler, que aunque demostraron gran liderazgo, pero impactaron de manera negativa al mundo y no crearon cosas relevantes. También van a notar de que solo hay desde ya se lo digo, solo hay una mujer en el top, y esto debido a que obviamente a lo largo de la historia la mujer no tuvo la oportunidad de ejercer su liderazgo, aunque es pensable de que la mujer obviamente pudo haber tenido la capacidad de ejercer gran liderazgo, y producto de la filosofía y las creencias que se manejaban antes, entonces obviamente no se desempeñaron como debieron. A futuro vamos a hacer un top específicamente de las mujeres y el gran liderazgo que han implementado a nivel de la historia. Antes de comenzar con la lista, quiero pedirte que te suscribas al canal. Posiblemente tal vez ves estos videos pero no te has suscrito, por favor dale click en suscribirse y también a la campanita para que te lleguen las notificaciones. En la posición número 10 tenemos a Napoleón Bonaparte, uno de los grandes emperadores que hubo en Europa. Esto producto de que Napoleón fue el primer cónsul y emperador de Francia, lo cual lo llevó a dirigir por 3 periodos de 5 años todo lo que era el imperio de Europa. Pero ¿qué es lo relevante de este hombre? Este hombre es uno de los personajes más estudiados de la historia sobre liderazgo. Las dos grandes relevancias que podríamos hablar de Napoleón y lo que hizo él fueron primeramente su estrategia. El diseñar estrategias específicas políticas fue muy importante, y la segunda también el manejo de la gente, de lograr llegar y conectar y hacer que las multitudes se movieran y comenzar a dirigir a las personas, llevándoles a decir realmente qué es lo que ellos quieren. Entonces, cuando le decía y lo llevaba al punto de hacer una congruencia de sus deseos con sus deseos, lograba influirlos. Así que era muy importante lo que Napoleón hacía con estas dos estrategias. Usaba estos principios anexos: fuerza, movilidad y rapidez. Normalmente los líderes de alto nivel usan la rapidez en sus acciones, no toman mucho tiempo para accionar, pasar de la idea a la acción, siempre bien pensada, pero normalmente están accionando, no dejan que pase mucho tiempo. Si ustedes son personas que están metidas en el liderazgo, aprendan esto de Napoleón. Era rápido en la toma de decisiones y también en el accionar. No dilatemos tanto en ese periodo, que es lo que nos quita la verdadera influencia, la verdadera fuerza y el movimiento en el liderazgo. La posición número 9 la ocupa uno de los hombres que para mí es uno de mis favoritos en el liderazgo, es Winston Churchill. Podrían decir que era un viejo cuando comenzó su liderazgo o cuando llegó al tope de su liderazgo, 65 años. Imagínense llegar a primer ministro, cosa que ya había intentado y no lo logró. Pero a los 65 años llega a ser primer ministro de Inglaterra en el momento que posiblemente nadie quería hacerlo. Pero este hombre llega y comienza a trabajar, y cosas importantes que él hizo fue que no aceptó hacer la paz con Hitler, cuando muchos le decían que debía de comenzar a suavizarse, que debía de comenzar a firmar la paz, que eso era lo que más le convenía a Inglaterra. Él decidió que no, y dijo una frase muy importante: no se negocia con tiranos. Y esto habla mucho de los valores que tenía Churchill, y podemos ver de que esos valores lo llevaron a luchar y a guiñar a un pueblo, porque él no solamente se acercaba a la gente y la escuchaba, sino que también
tomaba muy en cuenta su posición. Si pueden estudiar un poco acerca de la biografía de él, van a encontrar enormes discursos basados en conversaciones con las personas. Esto nos dice que el liderazgo de él se basaba muchísimo, y es lo que ustedes deben de comenzar a poner en práctica, en escuchar a las personas que están a su alrededor y comenzar a poner en práctica estrategias que le pueden ayudar. Obviamente había muchas más características de Churchill, como él nunca se rindió, por más que la situación se veía difícil y complicada, él siempre tenía un pensamiento muy positivo y siempre creyó que iba a ganar la guerra. Así que en nuestras posiciones del día a día, trabajo, familia, en todo lo que emprendamos, tenemos que recordar siempre de que nuestro valor es primero encontrar la conexión con las personas que están a nuestro alrededor y tener un pensamiento siempre positivo. Como número 8 tenemos a Gengis Khan. Yo sé que hay muchas personas que han leído sobre la historia de Gengis Khan y piensan de que era una persona sumamente mala y cruel. Bueno, esta persona tenía una gran diferencia con Hitler, porque él trataba de defender a su pueblo. Era muy diferente a lo que hizo líderes como Hitler. Él intentó y comenzó a unificar a las tribus que estaban dispersas, que tenían discrepancias. Siempre intentó unificarlas y hacerlas entender de que juntos podían llegar a lograr muchas cosas. Y bueno, la historia nos puede decir que por más de 7 siglos su imperio o su reino llegó a perdurar después de su muerte, y eso habla muy bien de su liderazgo. Además de que, a diferencia de personas así crueles, su historia termina de una manera muy diferente. Termina muriendo de vejez y rodeado de su familia en un ambiente muy caluroso y de amistad y de amor. Yo creo que podemos aprender mucho de su liderazgo, ya que el tratar de unir y agarrar las diferencias de las demás personas, nosotros como líderes tenemos que estar muy enfocados en que debemos de ser conciliadores, y esto es un gran ejemplo. Y además de conservar siempre nuestras prioridades. ¿Qué es prioridad para nosotros? La familia debería ser una prioridad. Como líderes debemos de entender que no podemos cambiar nuestras metas por lo más importante. Y este es un mensaje que obviamente Gengis Khan, a pesar de todo lo que se ha escuchado sobre él, nos puede enseñar. En el puesto número 7 tenemos un hombre que entregó casi todo, entregó su vida, Martin Luther King. Es una persona que luchó por su raza, por su gente, dedicó tiempo y esfuerzo a llevar una voz a una cultura que trataba muy mal a los de su raza afrodescendiente. La raza negra era vista muy mal en Estados Unidos y se presentaban cosas exageradas, como el hecho de que pudiera una persona subir en un bus, y si una persona negra estaba sentada y una blanca subía, la persona de tez negra tenía que darle lugar a la blanca. Era increíble, cosas que hoy en día nos sorprenderían mucho, pero en ese tiempo se estaban dando. Y Martin Luther King, siendo un simple pastor de una iglesia, dijo: no, yo tengo que levantarme y comenzar y hacer un cambio en todo lo que está pasando. Y bueno, fue una persona sumamente influyente y dio uno de los discursos posiblemente más famosos de la historia, el de yo tengo un sueño, yo tengo un deseo. Eso yo creo que caló muchísimo, y también el hecho de que él hacía marchas, pero siempre él estaba enfrente. O sea, era muy importante cómo él se mantenía y no solo dirigía y mandaba a las personas, sino que él estaba enfrente. Y muchas veces en casos podemos encontrar de que fue acuchillado, golpeado, encarcelado, apedreado. Eso habla mucho de su compromiso como líder, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta en el liderazgo. El compromiso de este hombre lo llevó hasta la muerte, pero su cambio y su influencia todavía el día de hoy sigue siendo y se sigue sintiendo en el país de Estados Unidos. Obviamente, después de que esto cambió ahí, también muchos países lo comenzaron a utilizar y cambiar sus sistemas de pensamiento. Yo creo que ha sido una persona muy relevante para la historia, y debemos de aprender muchísimo de su compromiso y también de dar el ejemplo de ponerse al frente de las personas que tú estás guiando.
En el puesto número 6 tenemos a otro estadounidense, esta vez hablamos de Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, posiblemente uno de los mejores presidentes que haya tenido esa nación. Y la verdad es que estamos hablando de un líder catastrófico en muchos aspectos porque su vida fue de fracaso en fracaso, tiene múltiples fracasos en diferentes áreas de su vida, amorosa, personal, en el aspecto financiero, en el aspecto de postularse para candidaturas, trabajos, inversiones. ¿En qué no tuvo problemas Abraham Lincoln? Pero nos puede enseñar el ejemplo que él nos da, es la persistencia. Tenía una visión muy clara desde temprano y es algo que yo les recomiendo muchísimo a ustedes como líderes que se están levantando, tener una visión lo más pronto posible. Cuando la tenemos, entonces obviamente vamos a ser más persistentes porque luchamos por una misma causa. Abraham Lincoln llegó a la presidencia y su propósito era abolir la esclavitud. Y fue desde que comenzó y llegó a su puesto, comenzó a trabajar sobre esto. Después que lo consiguió, al poco tiempo murió. Es un poco difícil la historia de él, pero nos enseña de que a pesar de tantos problemas que podemos tener en la vida, no somos un fracaso. Los líderes pueden fracasar, pero no por eso nos convierte en un fracaso. Si nosotros estamos siempre persistentes, vamos a llegar a tener una mejor realización de nuestra visión y lo que nos va a llevar a ser líderes del nivel número 5. En el número 5 tenemos a Alejandro Magno, conocido como el Conquistador. Este griego alumno de Aristóteles fue uno de los más grandes conquistadores que la historia ha visto. A sus 20 años comenzó a ser rey. Todo lo que se le puso enfrente lo conquistó. Se dice de él que nunca perdió una batalla. Imagínense cómo era este hombre de esforzado y de aplicado. Pero una de las cosas importantes que podemos aprender de él es que él decía, el líder tiene que estar en la batalla. No puede ser un líder si no vas a pelear. Increíble, este hombre siendo conquistador y todo, siempre iba a la batalla con su gente. Es muy importante cuando nosotros nos ponemos en un trabajo a meternos aún en el trabajo que no nos compete con las personas, porque ellos necesitan ver a su líder, quieren ver que esté al lado. Eso hacía Alejandro y la verdad que por eso su gente estaba dispuesta a morir. Es interesante esto, pero él decía y él arriesgaba su vida a tal punto de que su gente también pensara de la misma manera. Si nuestro líder arriesga su vida, nosotros también. Entonces, obviamente su ejército era impresionante porque tenían esa visión y ese sentimiento. Si él es capaz de hacerlo, nosotros también. Ustedes pueden aplicarlo en su trabajo, en su lugar de trabajo, donde estén como líderes. Si ustedes son capaces de pagar el precio, obviamente su gente va a estar dispuesta a pagar el precio también. En el número 4 tenemos a Nelson Mandela, este sudafricano que sinceramente las películas que han creado sobre él son muy interesantes. Yo se las recomiendo. Una de ellas es Invictus. Vaya y véalo, acerca de su vida. 27 años en una cárcel. Después de eso cualquiera de seguro no querría salir y de vuelta a arriesgar por sus ideales. Y este hombre sí lo hizo, se levantó y comenzó a transformar su entorno, a la gente que estaba alrededor. Se enfrentó contra una guerra de razas entre blancos y negros por el rencor que tenía la raza negra por tanto tortura que habían tenido o maltrato que habían tenido por los blancos. Pero ¿qué vino él? Llegó al puesto y no se dedicó a vengarse, sino que él dijo, necesitamos unirnos. Frases importantes que él tenía y de las cuales podríamos aprender es que el líder sirve y el líder que no se sacrifica no es un líder real. Es interesante que ya hemos visto varios y todos nos están hablando acerca de sacrificarnos y ponernos al frente de batalla. Una persona que pasó 27 años en la cárcel, a veces muchas personas dicen, yo quiero ser líder, pero no saben que las consecuencias del liderazgo a veces son grandes y el precio es alto. Pero vale la pena los resultados que nos trae el liderazgo. Este hombre logró unificar a su nación y hoy en día es una de las naciones más prósperas del continente africano.
¿Qué podemos aprender de Nelson Mandela? No debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, debemos controlarlos, tener una inteligencia emocional lo suficientemente amplia para pensar más allá de lo que yo siento, sino pensar en el grupo, en el equipo, en el bienestar de la nación. Eso hizo algo relevante en la vida de Nelson, que él vino y a pesar del maltrato de 27 años en la cárcel, él vino y dijo, necesitamos unirnos. Yo creo que cuando trabajamos como líderes debemos de pensar no solo en mis metas, en mis beneficios, en lo que yo puedo salir ganando, sino cómo puedo llegar a unificar mi equipo y cómo puedo hacer que todos ganemos, porque cuando todos ganamos realmente es una victoria. En el puesto número 3 tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, esta persona que fue una mujer que desde temprana edad se sintió atraída por el servir a los demás y bueno, se volvió una monja independiente, lo cual a su ya alta edad viajó a India para estar en un lugar llamado Calcuta. Un lugar donde había muchas personas moribundas, no había alimento, no había educación, y ella se puso a servir, comenzó a tratar con la gente, a llevarla de la mano, le comenzó a enseñar, se capacitó a sí misma para poder enseñar a otras personas. Y es increíble a los niveles que llegó en un mundo donde todavía las mujeres no tenían o no se les daba la importancia. Esta mujer llegó a los más altos niveles, a rodearse y a hablarle a los mayores líderes del mundo. Algo que debemos de aplicar de la vida de la Madre Teresa es ese servicio que no piensa en el hecho de ensuciarse las manos, de no buscar la gloria. Esta persona no lo hizo creyendo que un día iba a ser la gran líder que fue y llegó a ser, sino que lo hizo por servir, comenzó así. Y nosotros debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo no debe ser solamente el pensar en las grandes cosas, en los grandes logros, sino en las cosas pequeñas y relevantes que trata con otros individuos. El ayudar a que otros crezcan. El líder real, el líder del nivel número 5, está pensando en desarrollar a otras personas. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Como número 2, y ya llegando casi al final de nuestro top, tenemos a Mahatma Gandhi. Esta persona que posiblemente no creció, no vivió en la pobreza, como fue lo que pasó al final de su vida, que murió en la pobreza. Fue educado hasta en Inglaterra, en una buena universidad, pero él, producto de su liderazgo y producto de su pasión por la gente, se volvió a India y comenzó a desarrollar un sistema de filosofía de no agresión, no violencia. ¿Y cómo comenzó a hacerlo? Bueno, decidió ayunar. Yo creo que las personas, cuando piensan en liderazgo, el ayuno no es una de las primeras cosas que se le vienen a la cabeza, pero Gandhi dijo, yo voy a luchar con el ayuno, y comenzó a ayunar. Y las personas al verlo comenzaron también a imitarlo, y esto es tan interesante porque lograr que una persona deje de comer, necesitamos influencia para que esto pase. Y él comenzó a ponerse enfrente y a luchar por sus derechos, y las personas comenzaron a empoderarse producto de que veían que un hombre estaba dispuesto a hacer tal sacrificio para llegar a alcanzar sus metas. ¿Qué podemos aprender acerca de Gandhi? Bueno, nuevamente la visión. Tenía una visión clara de lucha, tenía una estrategia clara. Nosotros tenemos que tener estrategias claras, una visión clara a dónde queremos llegar, porque si no la gente no nos va a seguir, se va a perder. ¿Cómo vamos a seguir una persona que no sabe dónde quiere ir? Y eso comenzó a desarrollarlo Gandhi. Él sabía que la lucha se podía ganar de esta manera y las demás personas entendieron eso. También, nuevamente, el ejemplo, se puso como el primero. Si alguien iba a ayunar, él iba a ser el que más ayunaba. Iba a ser el primero que comenzaba, iba a ser el último que terminara. Eso es tan importante en nuestro trabajo. A veces pedimos que las personas que tenemos contratados trabajen más horas, pero nosotros no queremos trabajar.
o queremos que hagan cosas que nosotros mismos no quisiéramos hacer. Hay tantos líderes que vienen y hacen la separación. Si es un gerente, tiene que comer de una manera diferente, o el plato del gerente debe ser un mejor plato, o si va a viajar en un avión, el gerente tiene que viajar en un mejor avión. ¿Saben cómo murió Gandhi? Murió pobre, al lado de las personas que él amaba, los pobres de India. Y eso lo llevó a ser un líder de tal renombre y lograr la liberación del pueblo de India. Esto es, yo creo que es muy relevante para nosotros entender de que el liderazgo no es a veces lo que nos han vendido, la gloria, la fama, sino que a veces son cosas un poco más humildes, un poco más llevaderas, que nos hacen grandes cambios, porque la gente va a escuchar lo que decimos, pero va a hacer lo que hacemos. Y en primer lugar, el número 1 de nuestro top es Jesús de Nazaret. Bueno, ¿qué puedo hablar de Jesús? 2.3 o 2.6 billones de personas actualmente lo siguen por el cristianismo. Eso es increíble después de 2000 años de haber vivido en la tierra. Es muy interesante ver de que producto de él se cambió el calendario que nosotros usamos. El libro que habla acerca de su vida es el libro más vendido de la historia. De hecho, sobre él es posiblemente el tema que más libros se han creado en la historia de la humanidad. Y esto es interesante porque Jesucristo no solo fue un líder en su momento que creó una tendencia, una religión, un movimiento, sino que muchos líderes de nuestro top que acabamos de mencionar fueron inspirados por Jesús. Estamos hablando de un Gandhi, hablamos de un Martin Luther King, de un Abraham Lincoln, que fueron tocados, aún influenciados por una persona que ni siquiera vieron o ni siquiera estuvieron cerca de él. Qué impresionante es saber de que Jesús ha trascendido el tiempo y las religiones, porque además de que el cristianismo lo considera su más alto líder, también las otras religiones como el budismo lo consideran un top o un Buda, los musulmanes lo consideran como un gran profeta, y otras religiones lo consideran como un gran pensador, un hombre muy altruista, un gran líder. Pero ¿qué podemos aprender de Jesús? Yo le voy a dar, podríamos hablar muchísimo, pero una de las cosas más interesantes fueron la humildad en cómo él se movió. Segundo, podríamos decir que la inspiración que provocaba con su gente, siempre tratando de darle la esperanza que necesitaban. El ejemplo que obviamente a través de lo que él dijo pudo ejemplificar muchas veces la humildad, ese acción de servicio y obviamente llegar al sacrificio, que es lo que hace un gran líder. Yo creo que si tuviéramos que tener un nivel 6 en los grados de liderazgo, Jesús podría ser un líder de nivel 6. ¿Qué podemos aprender al final de todo esto? Que tenemos que usar el liderazgo así como lo usó él para servir a los demás, influenciar, inspirar y lograr que las personas que están a nuestro alrededor crezcan, y así nos van a seguir y vamos a ser influyentes sobre sus vidas. Bueno amigos, este ha sido el top 10 de los líderes de la historia. La verdad es que si comenzamos a hablar de ellos, podemos hablar un sinnúmero de principios. Son personas que han trascendido el tiempo, han trascendido el espacio, porque han estado, estas personas influyen en diferentes lugares, aún en lugares donde estaban lejanos. Y algo que debemos de recordar es imitar sus principios y valores, porque eso es determinante para lograr ser líderes de excelencia. Quisiera que me dejaras tus comentarios acerca de este top. ¿Qué crees tú? Si debería de haber puesto a otra persona, o definitivamente crees que no debían de estar estos personajes. Por favor, déjamelo en los comentarios. También puedes dejar tu top 10, tal vez hay algún líder que no tome en cuenta y podríamos compartir acerca de estos nuevos personajes. Recuerda, si te gustó este video, dejarme un like. Te dejo mis redes sociales por si quieres compartir en otra red. También te recuerdo que todas las semanas estoy subiendo videos sobre liderazgo
y también sobre desarrollo personal, que de seguro te van a servir muchísimo. Si quieres compartir este video con otra persona que sabes que le puede ayudar, te lo recomiendo y te agradecería muchísimo. No olvides suscribirte a este canal y darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Así que nos vemos en un próximo video y muchas gracias.